Estas grabaciones no fueron creadas para asustarte, fueron hechas para advertirte. ¿Alguna vez has escuchado una voz que no pertenece a nadie en esta tierra? Una grabación maldita, un susurro imposible en medio de un ritual sagrado. Este no es un video común de terror. Lo que vas a oír son registros reales. Voces que fueron captadas durante exorcismos documentados. Voces que no deberían existir, y sin embargo, quedaron grabadas. Ajusta tus audífonos. Apaga la luz. Y prepárate para escuchar lo que nunca debió ser escuchado. Los demonios de Anneliese, Alemania, 1975. Aún recuerdo la primera vez que la vi. Era una tarde fría en Klingenberg, ese tipo de frío que no entra solo a los huesos, sino también a los pensamientos. Había escuchado muchas cosas antes de llegar. Gente que hablaba con miedo, vecinos que rezaban sin cesar, y un padre que me dijo, no quiero perder a mi hija, pero tampoco quiero que siga siendo eso. Su nombre era Anneliese Michel. Tenía 23 años. En apariencia, una joven alemana cualquiera, pero su mirada no pertenecía a este mundo. Algo la había tomado, algo que ni la medicina ni los psicólogos podían explicar. Y créeme, yo no era el tipo de sacerdote que veía demonios por todas partes. Pero cuando entré a esa casa, supe que había algo más. Algo oscuro. Algo antiguo. Me acerqué con cautela. Estaba sentada en el suelo, las muñecas llenas de moretones, el cabello revuelto y el rostro cubierto de una mezcla de sudor, lágrimas y sangre. No me miró como lo haría una persona. No, me miró como si ya supiera quién era yo, como si me hubiera estado esperando. Y entonces, sin previo aviso, habló. Du bist zu spät, Priester. Siege Ortmir. Llegaste tarde, sacerdote. Ella es mía. Esa voz no era de ella. Era masculina, profunda, con un eco gutural que reverberaba en las paredes. El aire se volvió denso, pesado. Mi crucifijo tembló en mi mano. Sabía que lo que teníamos delante no era una enfermedad. Era una posesión. Y necesitábamos permiso del obispo para iniciar el rito. Lo conseguimos. Y así, el 24 de septiembre de 1975, comenzó el primero de los 67 exorcismos que duraron casi un año. Grabamos varios. Por documentación, sí. Pero también porque había cosas que simplemente no iban a ser creídas si no quedaban registradas. Lo que captamos aún me persigue. En la primera cinta, la voz cambia abruptamente. No una vez, sino muchas. De mujer joven a anciano enfurecido. Luego a lo que parecía un niño llorando. Pero había algo más. Algo que me heló la sangre. Se escuchaban varias voces al mismo tiempo. Como si más de una entidad hablara desde dentro de ella. ICH bin Nero. Gritó una. ICH bin Hitler. Gritó otra, burlona, chillona. ICH bin Judas. Dijo una tercera, mientras se reía entrecortadamente. No eran juegos. No eran imitaciones. Esas voces no venían de su garganta, al menos no como la de un ser humano normal. Yo sostuve el micrófono cerca de su rostro mientras ella forcejeaba con las correas. Tenía una fuerza inhumana. 5 hombres no podían con ella cuando tenía uno de esos episodios. Y luego vino el canto. Sí, cantaban. En latín. En idiomas que ni siquiera los teólogos con los que consultamos pudieron identificar del todo. Uno de ellos, que había estudiado hebreo antiguo y griego, me dijo que una de las frases que se oía era una invocación babilónica. Et mortem soma propinquavit, se escuchó. Y su muerte se acercó. La voz no era humana. Era profunda, áspera, múltiple. Y, sin embargo, articulada. Cada palabra estaba cargada de intención. Era como si un ente muy antiguo hablara a través de un cuerpo demasiado débil para contenerlo. Las grabaciones se volvieron más intensas con el paso de las semanas. Una noche, mientras orábamos el segundo misterio glorioso, la voz gritó algo que no puedo olvidar hasta hoy. ICH Warveider Erschafung. ICH Sadaslicht werden. Yo estuve en la creación. Yo vi cómo nacía la luz. Era imposible. Aquello no era solo un demonio. Era algo que se jactaba de haber estado ahí desde el principio. Anneliese lloraba después de cada sesión. No de dolor físico, aunque también lo sufría, sino de vergüenza. Me decía, no soy yo, padre, no quiero decir lo que digo, por favor, no deje que vuelva. Pero siempre volvía. Siempre. Hubo una sesión, la número 43, donde la grabación captó lo que parecía un diálogo entre las entidades. Hablaban entre ellas. Se insultaban,
Se burlaban unas de otras, se amenazaban. Era como si hubiera varios demonios atrapados en una jaula, y Anneliese era la prisión. Y Ch bin Starker als du, Lucifer. Se burlaba uno. Weich und. Gritaba otro. Incluso pronunciaron mi nombre. No en alemán, ni en latín. Lo dijeron en un tono ancestral, casi como un siseo. Alt. Ern. Stalt. El micrófono captó ese momento claramente. Cuando lo escuché días después, sentí que mi nombre no era solo una palabra. Era una sentencia. Comencé a soñar con ellos. Oía las voces en mi habitación, aunque no hubiera grabadora. Se reían. Me decían que estaba perdiendo. Que ella ya estaba condenada. El 30 de junio de 1976, Anneliese murió. La grabadora de casete aún estaba funcionando. En sus últimos momentos, su voz, o la de ellos, dijo: Ch bin frei. Estoy libre. Pero no lo dijo con alivio. Lo dijo con furia. Como si algo más hubiera sido liberado, no ella. Escuché esa cinta una última vez antes de archivarla en el archivo de la diócesis. En los segundos finales, justo cuando el silencio comienza, se escucha algo más. Un murmullo apenas perceptible, apenas un susurro. Kommt. Él viene. Nunca supimos a quién se refería. Hoy, casi 50 años después, aún puedo cerrar los ojos y oír esas voces. No eran humanas. No eran una enfermedad. No eran algo que pudiera explicarse. Eran reales. Están ahí afuera. Y solo esperan un cuerpo débil para entrar. Clara y las lenguas del abismo, Sudáfrica, 1906. Nunca olvidaré su mirada. La de una niña que no entendía por qué su cuerpo se había convertido en una prisión, y peor aún, en un canal para algo que no comprendía. Me llamo Erasmus Horner, y lo que estás a punto de escuchar no es una historia que le contaría a cualquiera. He servido a Dios durante más de 5 décadas, y he visto cosas que desafían la lógica humana, pero nada, absolutamente nada, como lo que viví con Clara. Todo comenzó en 1906, en una pequeña misión católica cerca de Natal, Sudáfrica. Clara Germana Cele era una joven de 16 años, huérfana desde pequeña y criada en un orfanato dirigido por hermanas católicas. Siempre fue alegre, curiosa, incluso piadosa. Pero algo cambió. Algo oscuro y sutil. Las hermanas comenzaron a notar comportamientos extraños. Clara murmuraba sola en rincones oscuros. Repetía oraciones al revés. Rompía cruces con una sola mano. Una noche, según relató la hermana Hilda, fue encontrada de pie sobre su cama, flotando a medio metro del suelo. Yo no creí enseguida. Pensé en una enfermedad mental, una manifestación histérica, algo explicable. No sería el primer caso. Pero cuando entré por primera vez a su habitación, sentí el aire espeso. El tipo de atmósfera que no puedes describir con palabras, solo con escalofríos. Ella me miró, y su voz, con una sonrisa retorcida, dijo: Vení, servus inutilis. Noli timere, non sum Clara. Ven, siervo inútil. No temas, no soy Clara. ¿Cómo podía una niña zulú hablar un latín perfecto? ¿Con pronunciación eclesiástica? Me arrodillé en ese instante. No para orar, sino porque mis piernas temblaron. El obispo permitió el exorcismo. Durante 2 días, el padre Mansuet y yo preparamos el altar improvisado, el agua bendita, las velas, el crucifijo. El primer día, Clara se rió durante toda la ceremonia. No una risa inocente. No. Era burlesca, gutural, animal. Y luego comenzó a hablar, no solo en latín, sino en francés antiguo, alemán arcaico, griego koinei, sorprendentemente, arameo. El padre Mansuet, conocedor del griego por sus estudios bíblicos, palideció cuando Clara, o lo que fuera que hablaba a través de ella, dijo: yo soy el abismo. Su voz se convirtió en un rugido que hizo vibrar los cristales de la pequeña capilla. Una monja que asistía cayó desmayada. Clara, una joven delgada, rompió las correas del lecho en el segundo día. Se lanzó hacia mí, no caminando, sino arrastrándose por el suelo como un reptil. Sus ojos no eran humanos. No tenían iris ni pupilas. Eran completamente negros. Ego sum multi. Ego sum serpens. Repetía esa frase mientras se retorcía. Yo soy muchos. Yo soy serpiente. En la tercera sesión, comenzó a gritar nombres. Algunos los reconocimos: Belial, Asmodeus, Astarot. Pero también otros más antiguos, nombres que no están en la Biblia ni en los grimorios conocidos.
Nombres que, según un exorcista del Vaticano que consultamos por carta, solo aparecen en textos sumerios perdidos. ¿Cómo podía saberlos Clara? Una noche, a las 3:13 de la mañana, mientras orábamos el Salmo 91, ella se incorporó de golpe, con los ojos cerrados, y gritó: «No nego Clara sum. Ego os deider ideo. No soy Clara. Yo me burlo de la boca de Dios». Luego vomitó: «No alimento, no sangre. Un collar de plata, completo, intacto». Las hermanas aseguraron que ese collar era de la Madre Superiora fallecida 3 años antes. Nadie sabía dónde estaba. El padre Mansuet comenzó a sangrar por la nariz. Su Biblia se le cayó de las manos. Y Clara comenzó a hablar en dialectos africanos que yo nunca había escuchado. Grabamos con un fonógrafo, rudimentario, pero útil, parte del ritual. Y lo que quedó registrado fue aún más aterrador. Sum veritas inversa. Lux oxisa. Nomen meum est oblitum. Soy la verdad invertida. La luz asesinada. Mi nombre está olvidado. Ese fragmento fue enviado a Roma. Nunca nos respondieron directamente, pero un mes después nos llegó una nota sellada con un solo mensaje. Silentium est prudentia. El silencio es prudencia. El exorcismo continuó durante semanas. Clara hablaba en lenguas cada vez más oscuras, y no solo eso, comenzaba a revelar secretos de las monjas, cosas privadas que nadie debía saber. Acusó a la hermana Margareta de haber dudado de su vocación. Lo gritó frente a todos, con detalles que solo alguien que estuviera presente en sus pensamientos podría conocer. En una ocasión, se dirigió a mí y dijo: «Tu corazón me pertenece. Ya soñaste conmigo. Ya escuchaste mi nombre mientras dormías». Y era cierto. 3 noches seguidas tuve la misma pesadilla. Una figura serpenteante, envuelta en sombras, murmurándome desde detrás del altar. Clara no estaba actuando. Clara estaba atrapada. Finalmente, tras más de 30 sesiones, el demonio, o los demonios, comenzaron a debilitarse. Las voces se tornaron roncas, lentas. Sus insultos se volvieron susurros. Y una mañana, mientras la luz entraba por las ventanas, Clara lloró. Lágrimas reales. Y sus primeras palabras en semanas fueron: «¿Dónde estoy?». Había regresado. Nunca volvió a hablar en lenguas. Nunca más mostró signos de posesión. Pero vivió con un temor constante hasta el final de sus días. Murió joven. Nunca se casó. Nunca quiso alejarse de la iglesia. El fonógrafo con sus grabaciones fue sellado en el archivo de la diócesis. Nadie más lo ha escuchado desde entonces. Pero yo lo recuerdo todo. A veces, cuando el viento sopla entre los árboles del convento viejo, creo oír una voz. Sumadukik. Aún estoy aquí. El susurro de la sangre, el exorcismo de Carmen Marroquín. Hay cosas que no se enseñan en el seminario. Ningún manual, ningún canon, ninguna encíclica te prepara para escuchar una voz salir de una garganta humana que no debería emitir sonido alguno. Me llamo Julián Herrera, y durante 10 años fui exorcista para la diócesis de Guadalajara. Juré nunca hablar de este caso, pero hoy, con mis días contados y el peso de los años sobre mis hombros, necesito sacarlo. Su nombre era Carmen Marroquín. Una joven de 18 años, hija de una costurera y un músico de pueblo. Su familia era devota, humilde, y nunca antes habían tenido problemas. Pero algo cambió. Todo comenzó con lo que parecía un ataque de pánico. Carmen despertaba gritando a mitad de la noche, diciendo que alguien le susurraba desde la pared. Luego vinieron los desmayos, las convulsiones, la pérdida de apetito. La familia, primero, la llevó con médicos, luego con brujos. Y fue eso, la intervención de una curandera local, lo que, sin saberlo, abrió la puerta. Carmen empeoró. Dejó de hablar. Solo escribía. Y lo hacía en un idioma que nadie reconocía. La madre, desesperada, llevó las hojas a la parroquia de San Felipe. Uno de los seminaristas, estudiante de lenguas antiguas, reconoció símbolos cuneiformes mesopotámicos. ¿Cómo era posible que una joven sin estudios conociera eso? Fue entonces que me llamaron. Fui a visitarla. A las afueras de Tonalá, en una casa de una sola planta. Su habitación era fría, oscura, y ella estaba en la esquina, mirando a la pared. «¿Carmen?». No respondió. Me acerqué, crucifijo en mano. «¿Sabes quién soy?». Y entonces, sin voltear, dijo: «El que vendrá a fracasar». Esa voz no era suya. Era masculina, profunda, como si la gravedad misma hablara. Las paredes comenzaron a vibrar. Se escucharon risas.
No de Carmen. De las esquinas. Comencé el rito en privado. Su familia fue enviada a casa de unos parientes. Me quedé con 2 monjas entrenadas en primeros auxilios. Traje mi cruz de madera de olivo, agua bendita y la Biblia que había usado durante mi ordenación. Carmen no comía. No dormía. Pero no moría. A las 3 de la mañana, durante la primera noche, se levantó de la cama sin abrir los ojos y recitó el Shema Israel, en hebreo perfecto. Luego se echó al piso, y empezó a hablar en múltiples voces al mismo tiempo. Algunas lloraban. Otras se burlaban. Una repetía: «¡Haz que sangre! ¡Haz que sangre!». Le apliqué agua bendita. Gritó. Su piel se ampolló al contacto. En la segunda sesión, me llamó por mi nombre completo. Incluso mencionó a mi hermana muerta cuando yo era niño. Nadie sabía eso. Nadie. Clara te extraña, Julián. Te ve desde abajo. Desde abajo. Me tambaleé. Casi dejó caer el evangeliario. Carmen comenzó a vomitar sangre. Pero esta no era humana. Era espesa, negra, como petróleo caliente. La habitación se llenó de olor a carne quemada. En la tercera noche, su voz fue grabada por una periodista de Monterrey que se enteró del caso. El obispo se lo permitió por razones que nunca entendí. Lo que quedó grabado fue un fragmento que hasta hoy nadie ha podido descifrar del todo. Bridot ma aquel, tenebras luxata, silveset. Omnos verema claso. Un exorcista italiano dijo que algunas de esas palabras aparecían en textos gnósticos del siglo III. Carmen se elevó de la cama esa noche. A 1 metro del piso. Gritó tanto que las ventanas estallaron. Pero lo peor ocurrió durante la sexta sesión. Entré a su cuarto. Y no estaba. Revisamos cada rincón. La encontramos de pie, en la azotea, bajo la lluvia. De espaldas. Cuando la llamé, volteó. Su rostro estaba distorsionado. No exagero. Era asimétrico, como si el cráneo se hubiera movido. «Ya sabes mi nombre, padre», lo gritó. No lo repetiré aquí. Pero el nombre, al oírlo, tuve visiones. Vi cuerpos ardiendo. Vi ciudades cubiertas de sombras. Escuché un coro de gritos que no eran humanos. Caí de rodillas y lloré. Una de las monjas, Sor Beatriz, comenzó a gritar. «No lo escuchen. No lo escuchen». Carmen soltó una carcajada que no era de este mundo. En la última sesión, usamos un relicario que contenía un fragmento de hueso de San Cipriano. Lo puse sobre su frente. Carmen chilló como si estuviera siendo arrancada del cuerpo. Sus palabras finales fueron: «No se acaba. Me iré, pero vendrán más. Ustedes los invitan. Ustedes los alimentan». Cayó inconsciente. Al despertar, Carmen no recordaba nada. Pero la voz quedó grabada. Ese audio aún existe. Lo tiene el obispo emérito. Lo han estudiado expertos de sonido. La frecuencia de la voz captada no pertenece a un registro humano. Hoy Carmen es madre. Vive en silencio. Nunca volvió a pisar una iglesia. Y yo aún rezo cada noche con el crucifijo bajo la almohada. Porque a veces, mientras duermo, aún escucho esa voz. «Haz que sangre». Y despierto empapado en sudor, o con sangre en la palma de mi mano. Aún no sé de quién es.